Gracias a todos por estar conectados y gracias, obviamente, a nuestra invitada especial de hoy, que les contaba, es la licenciada magíster Paola Di Chiaro. Ella es licenciada en Ciencias Políticas, tiene una maestría en Relaciones Internacionales en el Flaxo, es docente tanto de la UBA como de la Universidad de Belgrano. Ha tenido, como les contaba, un paso muy importante en diferentes gestiones, en la gestión, más que nada en la anterior. Fue subsecretaria de Asuntos Globales de la Jefatura de Gabinete y fue la secretaria de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa. Nosotros en el Ministerio de Defensa ese puesto lo llamamos viceministra de Defensa, y ahí estaba en los pasillos del 11, comandando todo lo que era la estrategia y asuntos militares. Es miembro fundadora de Argentina Global, una institución orientada a los asuntos estratégicos. Nos pareció muy importante que nos acompañe, que nos dé no solo una mirada de hoy, sino también una mirada estratégica un poquito a mediano y corto plazo. ¿Cómo estás, Pao? Bienvenida. Hola Luciana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Primero bueno, muchas gracias por el café que vamos a compartir, así a la distancia. Y como siempre, el agradecimiento primero a vos por la invitación y quizás para todos los que tenemos una historia más desde el corazón con esa universidad, con la facultad. Creo que el CEPI está haciendo un trabajo impresionante. Me parece que todo lo que nos pueda poner en contacto para intercambiar ideas, digo, creo que esto que lo pienso desde la academia, pero también lo pensé siempre desde mi rol en la gestión, ¿no? No hay posibilidad de que nada sea bueno si no es a partir de que nos escuchemos, de que miremos cómo ve el otro la realidad, y creo que el trabajo que está haciendo el CEPI en esto me parece increíble, y la verdad es que lo felicito, Elsa, que también el trabajo que hace desde la carrera, creo que hace que cada vez los que somos graduados de ciencia política sentamos que Relaciones Internacionales tiene una presencia más importante dentro de nuestra carrera, y la verdad es que para mí es súper importante desde ese lugar también el poder participar. Muchísimas gracias. Creo que justamente Elsa tuvo esa idea al crear el CEPI, ¿no? De mostrar y mostrar la importancia de la disciplina de las relaciones internacionales dentro de la carrera de Ciencia Política y las facultades sociales. Y una de las cosas que vemos dentro de lo que es las relaciones internacionales es un ámbito muy específico que vos abordás, que es la seguridad internacional. Y hoy, lamentablemente, estamos viviendo un escenario muy incierto que impacta de sobremanera a la seguridad internacional. Y una de las cosas que vos dijiste recién, esta interconexión entre lo académico y la gestión. El año pasado, el 17, estaba viendo hoy mis apuntes, 17 de julio del año pasado, tuvimos una charla muy interesante del Centro Perry, acá en Argentina, sobre amenazas a la seguridad internacional y cuestiones de ciberdefensa. Vino gente del extranjero, tuvimos también gente de la Argentina, que estuvimos analizando cuestiones de seguridad internacional. Y vimos algunos escenarios posibles. Dentro de esos escenarios desde la academia estaba presente, obviamente, el terrorismo. Lamentablemente para mí estaba también presente como una amenaza a la seguridad internacional la movilidad humana, que para mí no lo es, pero bueno, entiendo de por qué hay gente que así lo piensa. Y también estaban las pandemias. Hablamos del Zika, hablamos de la influenza, hablamos de todas las lecciones aprendidas del ébola, el N1H1, y justamente de cómo Occidente a veces no estaba viendo el tema de las pandemias como una amenaza tan real como sí lo estaba viendo las personas o estudios que venían del Oriente. Para esto te quiero preguntar específicamente, ¿es algo que nosotros desde la academia podíamos ver, podíamos analizar, estaba en diferentes trabajos, había lecciones aprendidas de cómo, por ejemplo, el ébola había afectado a África, cómo los países tenían que coordinar primero y cooperar después? ¿Cómo en este momento, en el 2020, en marzo, en febrero, de enero a marzo del 2020, es algo que de alguna manera no lo vimos venir? Mi pregunta hacia vos es, ¿no lo vimos venir o alguien nos estaba advirtiendo y no lo escuchamos a tiempo?
¿Qué pensás? A ver, primero creo que lo primero que me parece importante de esto es decir que la pandemia nos interpela, ¿no? Creo que lo que nos genera son más preguntas que respuestas. Todo esto que vos decís, creo que es parte de un conjunto de preguntas que permanentemente nos hacemos, ¿no? Y que probablemente mucho de lo que vos decís tenga que ver con el capítulo de seguridad internacional. Los que nos dedicamos a esto, creo que, mira, hace poquito teníamos una conversación con mi equipo, que algunos de mi equipo comparten la materia de la universidad de seguridad internacional, y yo les decía, hay un artículo que nosotros durante muchísimo tiempo dimos en la universidad, que es un artículo de Gareth Evans, de 1994, donde muchas de las categorías que Evans ponía en su artículo en 1994, cuando el debate era el mundo posguerra fría cambió en términos de amenazas, si vos analizás la pandemia desde esa perspectiva, prácticamente podría sacarle el año, ponerlo hoy, y podría ser, digamos, súper actual, ¿no? Entonces, a ver, no tengo las respuestas, tengo las preguntas a lo que vos decís, y creo que ese es un buen punto de partida también, ¿no? Me parece que hay algo que vos dijiste que yo creo que es muy importante, que es esta especie de círculo virtuoso entre el mundo de las ideas, el mundo de la ciencia y los tomadores de decisión, ¿no? Yo creo que en todo esto tiene que haber un círculo virtuoso que nos lleve a que la toma de decisiones sea lo suficientemente inteligente como para enfrentar estas situaciones. Yo creo que hay una cuestión previa a esto que vos decís, y que tiene que ver con esta idea de la incertidumbre, ¿no? Yo creo que, así como te decía, creo que la pandemia nos interpela, y nos interpela, ahora me gustaría trabajar con un concepto de lo horizontal y lo vertical, que creo que es muy gráfico, pero creo que también nos genera desde lo individual a lo global el desafío de lo incierto, ¿no? Creo que esto está en todos los ámbitos, ¿no? Cuando vos decís, bueno, ¿por qué no la vimos venir? Creo que acá hay un debate sobre todo este mundo de amenazas que analizamos, discutimos, las ponemos en papel, los científicos trabajan desde su mundo, y los tomadores de decisión, como vos bien decías, también las tienen en su agenda. Quizás el planteo un poco de esta idea de trabajar en una cultura estratégica, que es un poco una respuesta quizás a tu pregunta, ¿no? En trabajar en un sistema de toma de decisiones que sea lo suficientemente fuerte, resiliente, para que estas incertidumbres que existen y que van a existir, no que nos dejen de sorprender, porque creo que eso no lo vamos a evitar, pero por lo menos tengamos una perspectiva de un escenario de largo plazo, de una mirada integral, que creo que es una de las respuestas absolutamente vigentes para este mundo, porque vos no podés enfrentar estas amenazas desde ningún Estado individualmente, y con tampoco ninguna agencia individualmente dentro de un Estado, ¿no? Entonces creo que hay un montón de cosas para sacar de esta primera pregunta, pero si querés podemos ir trabajando con 2 o 3 ideas que me parecen importantes. Yo te decía, creo que esta pandemia nos genera efectos desde lo horizontal y desde lo vertical. Desde lo vertical, ¿por qué? Porque creo que va desde los núcleos familiares al Estado y al mundo como un efecto transversal, donde todas estas preguntas y todos estos desafíos de la incertidumbre van desde nuestro nuevo rol en un lugar que probablemente es el lugar que no elegimos estar, ¿no? Porque esta idea del aislamiento que está viviendo el mundo, creo que a cada uno individualmente nos pone en el lugar que no elegimos estar, ¿no? Y nos reconfigura con nuestra realidad. Hoy a la mañana hablaba con un colega que me decía, para sobrellevar la pandemia me estoy escribiendo más que nunca, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué es lo que hacemos cada uno de nosotros individualmente para hacer del lugar donde estamos lo mejor que podemos, ¿no?
porque creo que ese es el desafío desde lo individual. Si vos me preguntás hoy qué es lo que, cómo transcurre la vida de cada uno de nosotros, y vos lo hacías también en las preguntas de las charlas anteriores, creo que todo el mundo se encuentra frente al desafío de redescubrir cosas, ¿no? De redescubrir, para las mujeres que trabajamos, redescubrir tu rol en tu casa, redescubrir qué hacen tus hijos, que no lo veías, redescubrir que en tu balcón hay luz durante el día, que no lo veías porque estabas 12 horas fuera de tu casa. Y creo que desde lo individual nos genera cada uno, digo, asume un rol frente a esta responsabilidad de enfrentar lo incierto, ¿no? Porque creo que a lo que más tememos individualmente es a esto que no sabemos qué va a venir después. Y creo que el desafío siempre termina siendo voy desde lo individual y después vamos a lo estatal y a lo global. Creo que desde lo individual termina siendo cómo salimos lo más fuerte posible de esto, ¿no? Me parece que si extrapolamos, digo, y tuviste un montón de expertos en teoría de las relaciones, y no me voy a meter en teoría, pero digo, nosotros que venimos de esta disciplina sabemos que el individuo, el Estado y el mundo, para algunas teorías tienen mucho de conexión y para otras nada. No voy a entrar en un debate teórico, pero yo creo que esta misma interpelación que nos pasa a cada uno de nosotros que no sabemos qué hacer en este no lugar, le pasa a los estados, ¿no? Entonces vemos a los estados reaccionar frente a un montón de desafíos que también fueron inesperados y que los ponen también frente a dilemas, ¿no? Creo que así como a cada uno de nosotros, mira, desde lo individual, uno podría decir, yo tengo una mamá grande, y desde lo individual todos los días me interpelo a mí misma sobre el equilibrio entre ir a verla y cuidarla, y cuidar su estado emocional, ¿no? Y creo que los estados se interpelan, los gobiernos, entre preservar la salud, el debate entre economía y salud, el debate entre nos cerramos o nos abrimos, y creo que al mundo le pasa lo mismo, ¿no? Porque, digo, cuando vemos el sistema internacional, hoy vemos que el cuestionamiento a la globalización y al sistema multilateral aparece como algo que, digamos, que algunos están poniendo sobre la mesa de discusión, y que creo que son debates que van a venir. Yo creo que, así como te decía, desde lo individual, creo que esta es una oportunidad para salir fortalecidos. Creo que desde lo global va a haber una transversalidad en el debate de valores también, que a mí me parece que es súper interesante, al margen de la agenda de seguridad. Después, si querés, conversamos un poco más de la agenda de seguridad cuando vayamos al horizontal, ¿no? Pero en esta progresión del núcleo individual del ser humano al mundo, creo que, digamos, hay un eje conductor que tiene que ver con esta idea de cómo enfrentamos lo que nos es incierto. Y creo que va a haber en el día después, que es en lo que tenemos que pensar, un debate en torno a los valores, ¿no? Un debate en torno a el uso de las tecnologías frente a esta situación, un debate en torno a los recursos para el mundo de la ciencia, un debate en torno a cómo el día después controlamos y sobrellevamos la situación, probablemente de mucha más pobreza que exista en el mundo. Digo, creo que todos estos efectos me parece que tienen este mismo eje, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Desde lo individual, cómo transitamos la búsqueda a salir fortalecidos, y desde lo global también, pero creo que todo va a estar atravesado por un debate donde los valores también van a jugar un papel central, ¿no? En este nivel vertical Sí. que vos me estabas diciendo, ¿no? Desde el approach Exacto. vertical, transversal, sí. Sí, con una capacidad sumamente disruptiva, ¿no? De esta realidad que tenemos que todos afrontar de diferente manera, pero todos tenemos que afrontar desde lo familiar, desde lo individual, desde lo familiar, desde lo laboral, educativo, y también desde lo nacional y regional e internacional.
Ese es el nivel vertical. Vos hablabas de otro nivel que es el horizontal, básicamente. Exacto, y que ese nivel horizontal tiene que ver con las consecuencias de la globalización, obviamente, ¿no? Hay un artículo, nosotros cuando damos en seguridad internacional en la materia, hay un artículo de Andrés Fontana, que es una de las personas que más trabajó estos temas en Argentina, Que le que mandamos un dice beso que le enorme, mandamos del un CEPI, de beso. todo, enorme. Andrés, en uno de sus papers sobre complejidad de riesgo e interdependencia, plantea esta idea de que las amenazas hacen un juego de palabras entre globales y comunes, ¿no? Pero básicamente lo que él dice es un paper que lo reescribió varias veces, pero creo que la primera versión debe ser 96, 98, por ahí, si no me Wow, acuerdo. sí. Y él lo que dice es, no importa dónde emerjan, el efecto es global, porque lo que emerge en un país, producto de estas tendencias, tiene un nivel de impacto global que hace que ningún Estado individualmente pueda enfrentarlos, ¿no? Y ahí nos lleva a un concepto que en seguridad internacional a mí me parece que es súper interesante y que hoy creo que tiene más vigencia que nunca, y de nuevo, vuelve a esta cuestión del día después de los valores, me parece. Pero Andrés dice, esto nos lleva a la interdependencia en materia de seguridad. ¿Y qué significa la interdependencia en materia de seguridad? Que un Estado no puede individualmente garantizar su seguridad, sino que la mejor garantía de su seguridad es la posibilidad de incidir en las políticas de los otros, ¿no? Y creo que esta es la clave, ¿no? Y tenemos millones de ejemplos con respecto a esto. Ningún Estado unilateralmente puede enfrentar el terrorismo, ningún Estado puede enfrentar estos fenómenos que hoy, de nuevo, vuelvo a usar esta misma palabra que creo que se aplica, que es la que nos interpela, ¿no? ¿Qué pasa con el cambio climático? Este domingo salió una editorial de un exfuncionario que planteaba esto. Bueno, que el día de mañana no pase con el cambio climático lo que hoy está pasando con la pandemia, ¿no? Entonces, digo, lo venimos diciendo, los efectos son mucho más progresivos, pero me parece que esta idea de que, yo creo que, y esto también, hoy estoy así como filosófica, Está psicoanalítica, creo, buenísimo, llevándolo a lo buenísimo, individual. muy reflexiva. Ayer No, hicimos una etapa combativa con Bataemia, porque lo que tuviste a hoy estamos Juan, que te habló como más de... reflexivos, más escuchando a dos mujeres reflexionando desde las relaciones internacionales y la seguridad internacional. Me encanta, me No, decías. no, totalmente, pero digo, creo que estábamos hablando de esto de cómo hay una afectación a nivel global y que cómo ningún Estado puede individualmente enfrentarlo de manera autónoma, ¿no? Y creo que esto es lo mismo que nos pasa en términos personales, ¿no? Cuando uno habla de la inteligencia colectiva, digamos, ¿no? Creo que no hay posibilidad de que haya un producto que sea siempre el sumar y el generar efectos en el otro, creo que es lo que nos produce un crecimiento, ¿no? Y me parece que en términos de lo que se viene, creo que esto va a ser una de las fuentes, porque obviamente digo, la mitad de la biblioteca dice esto que estoy planteando y la otra mitad dice, bueno, va a venir un mundo mucho más cerrado, un mundo donde los nacionalismos van a resurgir, un mundo donde, digo, así como cuando te subís en el ascensor y ves a tu vecino, sentís que te va a contagiar, el de al lado, digo, el país de al lado también, entonces digo, bueno, todo esto, por eso vuelvo a los valores, ¿no? Creo que el día después tiene que ser un día donde nos replanteemos uno de los temas que no quiero anticipar, pero es el de las lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, creo Bien. que como primera idea de esta respuesta, este era el comentario, mira, que te iba a decir desde lo individual, que nos distrajimos yo me distraje con la conversación. Creo que hay veces que no podemos resistirnos a lo irreversible, ¿no? Digo, individualmente, si uno lo piensa en términos personales, podés luchar, uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esto que me pasó vino para quedarse? Y probablemente uno puede ponerse en el lugar de la frustración, del enojo,
con la realidad, o puede decir, ¿cómo logro salir por arriba de esto, no? Y me parece que lo que no podemos luchar es contra lo irreversible, y la globalización, nos guste, no nos guste, la interdependencia, nos guste, no nos guste, es un hecho irreversible, ¿no? Nadie va a pensar que el día después de la pandemia la gente no se va a volver a tomar un avión. Digo, y esto también, Bueno, va a tardar bueno, un tiempo, va igual a me tardar un imagino, pero tiempo, sí, total, sí, pero digo, no sí, podemos pensar sí. que esto no existe, ¿no? Digo, No, creo que no podemos pensar que no vamos no vamos a viajar nunca más porque nos vamos a tener miedo a enfermar. Que realmente estas cosas ujú. son procesos irreversibles y que nos va a generar mucha frustración si nos enojamos y creemos que tenemos la posibilidad de cambiar estos procesos. Quizás lo que podemos es administrarlos, ¿no? Quizás creo que nuestra capacidad es la de cómo administramos para que eso no genere un efecto adverso, pero lo que no podemos es luchar contra lo que es, ¿no? Creo que, me parece que, porque digo, así como yo te digo, me paro en esta mitad de la biblioteca que dice la globalización y la interdependencia vino para quedarse, hay otros que dicen, bueno, esto también se va a poner, esto también es un patear el tablero y dar de nuevo, ¿no? Yo creo que al revés, creo que tenemos que sacar las mejores lecciones aprendidas desde lo individual hasta lo global, de cómo pudimos resolver un montón de cosas a través de la tecnología, a través de encontrarle alternativas a cosas que antes eran mucho más complicadas y las pudimos resolver frente a esta adversidad. Creo que eso es algo súper positivo y que lo vamos a poder continuar, pero creo que hay otras tantas cosas que no, y que vamos a volver a recuperar una vida que sea la vida que llevábamos antes, ¿no? Transformando las lecciones aprendidas en lecciones enseñadas. Creo que ese Ujú. es uno de los desafíos. Sí, eso lo decíamos siempre desde Naciones Unidas, de lecciones aprendidas a lecciones observadas y aplicadas. Y una de las Ujú. cosas que vos bien decías, ¿no? Esto de que hay cuestiones como la globalización, la interdependencia compleja, no solo en términos de tecnología, en términos económicos, financieros, multinacionales, hasta de educación, ¿no? Eso vino para quedarse. Y esto también, de alguna manera, este parate internacional también nos está demostrando que por ahí estamos enfrente a una doble pandemia, la Ujú. pandemia del virus y una pandemia que no lo vamos a llamar pandemia, pero un problema muy grave de una crisis financiera global que está Ujú. poniendo a muchas regiones y países en graves tensiones. Los decisores de opinión, los tomadores de decisión, como vos bien decías, en este momento y en el momento de decidir si había cuarentena o no, tenían esta tensión de decir, bueno, a ver, pongo en cuarentena, pero esto va a ir en contra a lo que va a ser la economía real de las personas. Y también va Ujú. a poner en riesgo y también va a generar no solo pobreza, marginación, va a generar también, no sé si abusos, pero quizás una limitación en los derechos humanos, limitaciones a las libertades individuales, también desobediencia civil en algunos casos, Ujú. ¿no? Que vemos desde la ciencia política. Creo que es muy interesante este análisis tanto vertical como horizontal que vos haces porque nos permite tener de alguna manera una visión un poquito más estratégica y Ujú. poder ir viendo, bueno, a ver qué factores podríamos nosotros ir viendo como injerencias y cómo pueden ir reformulándose algunas políticas para un cambio de posible paradigma después de la pandemia. ¿Crees que a pesar de que va a seguir existiendo la globalización y a pesar de que va a existir obviamente la interdependencia compleja, va a haber algún paradigma sobre la seguridad internacional que va a ir cambiando, por lo menos a la gente que toma las decisiones en términos de seguridad internacional? Mira, yo creo que hay en esto de las lecciones aprendidas, digo, no sé si me atrevería a decir un cambio de paradigma, pero yo creo que lo último que tenemos en nuestra memoria en términos de una amenaza por la magnitud que tuvo, ¿no? Los atentados del 11 de septiembre, Ujú. generaron lecciones aprendidas
que vinieron para quedarse, ¿no? De alguna manera, conceptualmente. Después hay que ver cómo eso tiene una aplicabilidad a nivel de los distintos estados, ¿no? Pero yo creo que hay dos lecciones aprendidas del 11 de septiembre que me parece que fueron muy significativas, y que se aplica esto mismo que estamos diciendo ahora, porque fueron lecciones aprendidas producto de la magnitud que tuvo esa situación, ¿no? Pero que desde la academia se venían hablando hacía muchísimo tiempo. Y yo creo que tiene que ver con esta idea de la interagencialidad, por un lado, y esta idea de que no podemos solos, ¿no? Creo que esas son las dos grandes, si tuviéramos que resumirlo, ¿no? Vos me decís, y vos me podrías preguntar, ¿hubo un cambio de paradigma en el 11 de septiembre? Yo diría no. Para mí, esto nos llevaría a otro café, pero yo creo que el gran cambio de paradigma fue el fin de la Guerra Fría en términos de amenazas, ¿no? Porque pasamos de esta idea de amenazas entre estados a amenazas transnacionales e intraestatales. Ahí sí hubo un cambio de paradigma desde el punto de vista de la seguridad internacional. Ahora, yo siempre creo que lo que representó el 11 de septiembre fue la magnitud del fenómeno, ¿no? Yo digo, la foto de las Torres Gemelas que recorrió el mundo simbólicamente representó la capacidad de afectación que eso podía tener. Y yo creo que las lecciones aprendidas fueron esas, ¿no? Fueron esta idea de que no hay posibilidad de dar una respuesta si no tenemos un trabajo articulado, si no tenemos un trabajo interagencial para adentro, y si no tenemos un proceso de intercambio de información y cooperación en el para afuera, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que vinieron después del 11 de septiembre se dieron en esta línea, ¿no? Ahora, digo, hago un comentario general y uno más particular, que creo que es, hay que ver cuánto tardamos en algunos casos y en algunos países en incorporar esas lecciones aprendidas, ¿no? Porque creo que esto es algo muy complejo, una cosa es lo que representa la lección aprendida, y otra cosa es cómo eso se termina institucionalizando en los diferentes países, ¿no? Ahora, claramente ahí tenemos un marco de dos lecciones aprendidas, ¿no? O de una lección aprendida a partir de lo que fue ese fenómeno. Yo creo que hay un concepto que a mí me parece que es muy importante y que se aplica a la pandemia y que nos va a dejar la pandemia, que tiene que ver con esta idea de la cultura estratégica, ¿no? Y que tiene que ver con mucho de lo que vos me preguntabas al principio. Y que cuando vos me decías esta mirada estratégica, que al principio cuando me presentabas, ¿no? Yo digo, no hay posibilidad de empezar a generar ese proceso virtuoso que hablábamos antes, entre lo que dice el mundo de las ideas, lo que dice el mundo de la ciencia, y al final de la historia, todo esto va a ser útil si los tomadores de decisión tienen un proceso de toma de decisiones donde todo esto se incorpore y se traduzca en políticas concretas. Digo, sí, por supuesto. no hay alternativa, digo, esa es la meta, ¿no? Entonces, me parece que cómo logramos que ese proceso de toma de decisiones sea inteligente, sea fuerte, trascienda la gestión de gobierno, ¿no? Tenga institucionalidad, tenga continuidad. Y para mí, una de las respuestas a esto es promoviendo una cultura estratégica. ¿Y qué significa una cultura estratégica? Significa justamente esto, significa pensar en un escenario de largo plazo, pensar en un escenario donde se construya esa mirada de largo plazo a partir de la integración de los diferentes actores que forman, de las diferentes agencias, de los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales que forman parte de un país, que forman parte de la comunidad internacional también, ¿no? Entonces, cuando yo te hablaba de esta idea de la inteligencia colectiva, la cultura estratégica tiene eso, ¿no? Tiene la posibilidad de escuchar al científico, la posibilidad de escuchar al empresario, la posibilidad de escuchar al experto en seguridad, al experto en salud, al experto en terrorismo, y poder generar una visión de largo plazo donde al final de la historia vos como Estado tengas la capacidad de
adelante un proceso de toma de decisiones que se traduzca en una inversión concreta, que tus recursos, que en el caso particular de la Argentina, pero en el mundo también, no abundan, se distribuyan en función de esas prioridades que generás en un análisis de este tipo, ¿no? Nosotros asociamos la cultura estratégica a la mirada holística, a la mirada global, y lo que decimos es que esa cultura estratégica nos genera un poder de resiliencia, ¿no? Creo que esa es la clave, porque, de nuevo, vuelvo al debate de si esto lo pudimos ver o no, ¿por qué no lo vimos venir? Quizás lo importante no es esa pregunta, es quizás la respuesta está en que tengamos la capacidad de ser resilientes, de poder enfrentar lo que no sabemos qué es, pero que tengamos un proceso de toma de decisiones que sea lo suficientemente sólido, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente versátil, que nosotros en defensa trabajamos mucho con esta idea de la fusión de datos, ¿no? De un sistema que integre en una plataforma que integre diferentes datos de distintos tipos, que que al fin de la historia, ¿qué nos permite? Que el tomador de decisión tome la mejor decisión posible en función de la información con la que cuenta, ¿no? Justamente ahí te hago una mecha y te pregunto que quizás también tendríamos que repensar si los decisores actuales tenían o contaban con la información suficiente. Nosotros vemos que el sistema de información a nivel internacional, tanto de organismos internacionales como, por ejemplo, las embajadas, como digamos, los centros básicamente de información, la CIA, todo lo que tiene que ver con la inteligencia de todos los países, me imagino que también los interpela a decir, bueno, esto tampoco lo veían venir, lo informaron a tiempo, cómo se manejaron, tuvieron la capacidad humana y tecnológica para acceder a la información y transmitirla en el tiempo que se necesitaba. Me parece que también hay una pregunta sobre los métodos de acceso a la información, si existieron o por lo menos la capacidad de procesarlos por los canales que realmente los necesitaban procesar. ¿Vos qué pensás sobre eso? No, totalmente. Yo creo, cuando hablamos de esta idea de generar este paradigma, mira, ahora pensando en tu pregunta anterior, yo creo que esto sí es un cambio de paradigma, ¿no? Esta idea digo, no un paradigma en términos de la seguridad internacional, pero sí en términos de cómo generamos ese cambio de la construcción de un pensamiento que nos lleve a un proceso de toma de decisiones inteligentes, porque en definitiva es esto que vos decís. ¿Lo tuvieron en cuenta, no lo tuvieron en cuenta? ¿Tuvieron los informes, no los tuvieron? Digo, es muy complejo ese análisis si vos no partís. Yo te diría de dos cosas, ¿no? Yo creo que hay, y después quizás, si querés, te cuento un poco el caso de Argentina, que a mí me tocó trabajar un poco en esto de pensar una estrategia de seguridad nacional. Pero yo creo que hay en esto de las interpelaciones, ¿no? Hoy le ponemos la palabra interpelación a todo. Digo, creo que hay una interpelación de la comunidad, a la clase política, en un reclamo de mayor profesionalización, de mayor integración, de mayor anticipación, de mirar. Digo, hoy creo que la mayoría de la gente está informada sobre lo que está pasando, y creo que el reclamo tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con primero, obviamente, cómo salimos de esto, pero ponele que esto, cómo enfrentamos el futuro, ¿no? Y me parece que ahí está la clave. Y yo creo que en esta idea de la cultura estratégica, de la integración, de poner toda la información adentro, como si fuera una máquina que reúne todo eso y que saca, no que adivina, ¿no? Que creo que esto es otra cosa que me parece que si no nos quedamos en un concepto simplista, porque digo, bueno, ¿por qué no lo vieron? Bueno, probablemente no haya posibilidad de adivinar, ¿no? Esto en el debate de los cisnes, si fue un cisne negro o no fue un cisne negro. Digo, es imposible adivinar. Lo que es imposible es tener un determinado nivel de institucionalidad que te permita
generar frente a una cuestión que es incierta, que es desafiante, que es impredecible, tener las herramientas para enfrentar y para pensar en el día después, que me parece que hoy, como vos decís, estamos mirando la situación de la salud, obviamente, pero creo que el día después, desde el punto de vista de la seguridad internacional, va a ser un día después complejo, ¿no? Una de las cosas también que me pareció interesante es que mucha de lo que vos hablabas era en base a, bueno, tenemos que pensar la seguridad internacional con actores que cooperen, con actores que coordinen, con actores que puedan ver holísticamente las diferentes inputs que nos da los escenarios internacionales, las tendencias para poder procesarlos y llegar a escenarios posibles. Escenarios posibles, ¿sí? Escenarios probables, escenarios posibles. Pero todo se basa en una cooperación, en una coordinación. Y también, una de las preguntas que yo te hago, me la contesto, y yo sé lo que contesto, pero te la quiero hacer a vos. ¿Vos crees que específicamente, tanto a nivel internacional como a nivel regional, que son dos ámbitos bastante marcados, crees que en este momento, en el ámbito internacional, teníamos la cooperación y coordinación necesaria para compartir esa información real, sustantiva y de calidad para prever la seguridad de nuestros propios habitantes a nivel global? Y a nivel regional, casi la misma pregunta, pero no me quiero olvidar que también en estos últimos años nos fuimos del UNASUR, dejamos de cooperar internacionalmente con muchos actores de Latinoamérica, o sea, hay un montón de factores que influyeron para que Latinoamérica esté de alguna manera desarticulada en el momento de cooperar ante una inminencia y una amenaza a la seguridad de nuestra población, vida y libertad de nuestra población. Yo ya lo tengo, yo ya sé lo que pienso, pero quiero que vos nos cuentes desde el nivel de seguridad internacional, si pensás que desde lo global y lo regional el mundo estaba preparado para esta coordinación que necesariamente tenía que tener para enfrentar este tipo de amenaza global que no reconoce frontera. Mira, yo te podría, a ver, vuelvo al principio, digo, creo que a todos nos sorprendió de alguna manera. Ahora, cuando vos prendés la tele o ves las noticias en internet, escuchás a la OMS como si hoy se hubiese constituido en, digamos, parte de nuestro parte diario de qué hacemos y qué no hacemos, con lo cual, digo, guarda con esto de que todos los organismos multilaterales están en crisis, ¿no? El gobierno nacional toma decisiones con el asesoramiento de la representante de la Organización Mundial de la Salud en Argentina, y digo, me parece que esto es un tema, digo, guarda con cuestionar que nada funciona a nivel multilateral. Si estábamos preparados, yo creo que es globalmente, ¿no? Que era tu pregunta. Yo creo que pasa una cosa bastante parecida a lo que nos pasa internamente, ¿no? Creo que estos temas estaban en la agenda global, nadie puede desconocer esto, digo, en la agenda global existían. Ahora, después está cómo cada uno incorpora esto, ¿no? Es cómo, vuelvo al mismo ejemplo que yo te daba antes, ¿no? De esta idea de integración, de inteligencia. Bueno, el desafío es cómo traducís eso en hechos concretos. Y creo que en el mundo pasa lo mismo, ¿no? Porque las organizaciones internacionales existen, todos formamos parte, todos intercambiamos información sobre determinadas cosas. Ahora, yo por eso vuelvo a poner el foco, y por eso yo te decía que nosotros hemos trabajado mucho durante los años, los primeros 3 años que yo estuve en la gestión de jefatura de gabinete, instalando esta idea de miremos cómo pensar la seguridad nacional desde una perspectiva estratégica, desde una perspectiva integral, desde una perspectiva holística, porque creo que es la clave, ¿no? Entonces vos decís, bueno, es como todo, Naciones Unidas funciona y nosotros tenemos un representante, estamos ahí, damos los debates, pero después me parece que es de nuevo la mirada horizontal o la vertical. Después cada uno, digo,
si yo, no sé, hago que mis hijos no la pasen lo suficientemente bien, van a salir esquizofrénicos, y lo mismo creo que nos pasa a nivel del mundo, ¿no? Si cada uno desde lo más, desde lo más chiquito no trata de resolver su realidad nacional, no hay forma de que lo podamos hacer a nivel global, ¿no? Yo creo que las señales, no podemos, a ver, te respondo con otra, con otra idea, ¿no? Yo creo que no podemos esperar del mundo de los organismos internacionales. Bueno, vos has trabajado muchísimo en este mundo, Luciana, y digo, no podemos esperar más de lo que nosotros tampoco podemos hacer individualmente. Digo, creo que es como cuando vos, es como cuando sos un equipo en un trabajo, cuando sos una familia. Digo, no hay posibilidad de que nada salga bien si no hay una arquitectura exitosa entre las individualidades, ¿no? Digo, si no estamos todos sanos, probablemente seamos un equipo medio complicado. Si una familia, cada uno no tiene su brillo personal, creo que difícilmente sea feliz, ¿no? Entonces creo que, digo, y esto nos pasa en el mundo, entonces podemos cuestionar mil cosas del multilateralismo, creo que es del orden liberal, dirían algunos teóricos, pero creo que tenemos que mirar más para adentro, ¿no? Creo que tenemos que mirar un poco en qué hacemos nosotros. Y de nuevo, creo que vuelvo otra vez con este concepto, no sé cómo estamos con los tiempos, pero Estamos bien, vuelvo, estamos bien. Vos no te preocupes que nos avisan. vuelvo con este concepto que te decía antes del trabajo que hicimos en Argentina, porque me parece interesante verlo en términos de perspectiva temporal, ¿no? Yo antes decía, nosotros en Seguridad Internacional decimos que las lecciones aprendidas del 11 de septiembre fueron claras, digamos, fueron evidentes, y cuando nosotros empezamos a trabajar entre el 2017, 2018, en esta idea de trabajar en una estrategia de seguridad nacional en Argentina, realmente era algo que nunca se había puesto sobre la mesa de la política, ¿no? Digamos, no había un trabajo en mirar, hasta incluso creo que, digamos, empezamos con la definición conceptual, ¿no? Con todo lo que significa para Argentina esto. Entonces decían, bueno, ¿por qué no pensar en que hay una mirada mucho más abarcadora de lo que hace la Cancillería, de lo que hace el Ministerio de Defensa, de lo que hace el Ministerio de Seguridad, de lo que hacen el Ministerio de Interior cuando le toca trabajar sobre cuestiones de migraciones, lo que hace el Ministerio de Economía o de Producción, cuando decide por qué vaca muerta sí o vaca muerta no, digamos. Pensemos qué perfil de país tenemos, pensemos qué perfil de país queremos, y pensemos cuál es esa mirada de la seguridad nacional entendida como la protección de los bienes centrales del Estado, que tienen que ver con las libertades, con el desarrollo, con el crecimiento. Sí, con la Digo, soberanía, con la ¿no? soberanía, absolutamente. Entonces, y esto vos fíjate, por eso yo te decía que creo que el debate, ¿no? Cuando vos me decías cuáles van a ser las lecciones aprendidas de la pandemia, yo te decía, bueno, cuáles van a ser las verdaderamente incorporadas, ¿no? Las enseñadas, porque del 2001, nosotros cuando en el 2017 hablábamos de seguridad nacional en Argentina, 2001, 2017, digo, me parece que tenemos que generar ese círculo virtuoso de que podamos incorporarlo localmente, ¿no? Y cada uno individualmente vamos a fortalecer ese sistema a nivel multilateral. Creo que por ahí viene un poco la lógica, ¿no? Totalmente. Una de las preguntas... Ah, perdóname. No. No, así tomás un poquito de No, agua. un poco de Una de agua. las Y quizás, preguntas que también... Sí. mira, y quizás una cosa que a mí me pareció súper interesante, yo siempre decía, cuando hablábamos de la estrategia de seguridad nacional, que terminó siendo un documento que sacó Jefatura de Gabinete en el 2019, yo siempre decía que ganamos en el proceso, ¿no? Y en el proceso de elaboración.
porque Sí. eso es parte de, es un capítulo muy chiquito esta idea de la cultura estratégica, ¿no? Cuando decías, Ujú. bueno, cada área, cada ministerio produzca una información vinculada a esto. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de cuáles van a ser las tendencias en el mundo, Cancillería? ¿Qué opina Defensa de cuáles van a ser los escenarios posibles con respecto al rol de las Fuerzas Armadas? Todo esto nos generó un proceso tan rico de poder sentar en una misma mesa a distintos funcionarios que cada uno hay una cosa, quizás cuando trabajas en jefatura de gabinete, a mí me pasó el tránsito al revés, ¿no? De jefatura de gabinete al Ministerio de Defensa. Yo siempre digo que los ministerios sienten que su terminal es el ministro, ¿no? Y la terminal, para cuando vos trabajás en jefatura de gabinete, decís, bueno, pará, pero vos viste esta partecita chiquita, te falta un montón de información que el que la tiene. Totalmente, el foco, claro, tiene que ser integral como análisis, si Exacto, no es exacto. focalizado totalmente. Sí, 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 Entonces, eso totalmente. Mm. yo digo que lo digo en el caso de lo que nos pasó a nosotros, el solo proceso de pensarlo, el solo proceso de intercambiarlo, nosotros hicimos un trabajo donde primero se trabajó a nivel del gabinete con los ministerios, después se trabajó a nivel de los expertos y después se trabajó a nivel de la política, ¿no? Con el Congreso, con los distintos actores. Y tanto el mundo de los expertos como el mundo de la política, digo, también le dio otra mirada diferente. Y creo que ese producto, que puede ser bueno, malo, pero por lo menos puso sobre la mesa esta discusión sobre la mirada estratégica, ¿no? Y me parece que cuando vos me preguntabas cuál es la clave, yo creo que por ahí hay un camino. Sí, quizás es lo que vos decís, lo enriquecedor es el proceso y la sinergia y el conocimiento mutuo que se genera a través de ese proceso, ¿no? Y también Ujú. hacerse las preguntas adecuadas. Una de las cosas que sí te quiero preguntar, que obviamente por tu paso por defensa, sabes mucho no solo de seguridad internacional, sino específicamente de defensa, eh, quería preguntarte si ves el rol de las Fuerzas Armadas, si va a tener algún impacto o no en el rol de las Fuerzas Armadas después de esta crisis post-pandemia o en este mundo post-pandemia, no solo de la Argentina, sino de las Fuerzas Armadas en otros países. Sí, es interesante. Creo que hoy, cuando uno ve, digo, hay un rol, bueno, quizás lo arrancamos desde el principio, ¿no? Digo, hay un rol que tienen las Fuerzas Armadas en todo lo que tiene que ver con la asistencia frente a situaciones de emergencias, de desastres. Sí, Nosotros sí. hay un sistema que es el SINAG, que es el que, de nuevo, con esta idea de una cabeza puesta un poquito más arriba del sistema que reúne al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Defensa y a un montón de actores involucrados. Realmente el SINAGIR creo que fue una de esas políticas con mirada estratégica, ¿no? Porque vos podés trabajar con el intendente cuando está atravesando una situación de inundación, puedes trabajar con los medios para cómo comunicar que esa situación no genere en la gente un efecto más complejo, podés Ujú. trabajar con las fuerzas de seguridad y con las fuerzas de defensa en apoyo al sistema de Sí, seguridad. es el sistema de coordinación durante la emergencia. Lo que pregunto, o va mi pregunta, es Sí, específicamente, nosotros sabemos las misiones primarias y las secundarias de las Fuerzas sí, Armadas. La misión primaria no va a cambiar. Sabemos que las fuerzas subsidiarias de las Fuerzas Armadas, la primera es misiones de paz, y después obviamente es asistencia humanitaria, tanto en el interior del país como en el exterior, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de otros agentes estatales. ¿Crees que esta nueva, o sea, este protagonismo de alguna manera que estamos viendo de la actual Fuerzas Armadas, todo el conocimiento que nuestras Fuerzas Armadas tienen en el apoyo a la emergencia humanitaria, desde distribución de alimentos, desde todo su conocimiento que traían desde misiones de paz y apoyo a las miles de inundaciones, todo lo que tiene que ver con el apoyo a todas las cuestiones anteriores que vinieron haciendo? ¿Crees que la doctrina
¿Crees que el equipamiento, crees que todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de las Fuerzas Armadas va a tener un cambio en el diseño futuro del elemento militar en Argentina? A ver, creo que, bueno, lo teníamos ahí en el público a Carlos Pérez Aquino, me Sí, siento muy mal, obvio. me siento muy mal de hablar de esto, sabiendo que está Carlos ahí, que es un señor experto en estos temas. No, yo creo que desde la política, digo, te doy una respuesta política, digo, claramente es un rol que tienen las Fuerzas Armadas, y yo desmitificaría una cosa, ¿no? Porque creo que se escuchó mucho en estos días, bueno, ahora la gente visibiliza a las Fuerzas Armadas y el apoyo que están haciendo. Yo creo que es parte, quizás desde mi lugar y desde el lugar que ocupé, desde un lugar de mucha cercanía con las fuerzas durante todo el tiempo que me tocó estar en el ministerio y durante los 6 años que trabajé en el Congreso, en la Comisión de Defensa, donde estuve muy cerca de qué es lo que hacen, para qué están preparados, cuáles son las capacidades. Creo que no, digamos, creo que, digamos, ni me parece que esto sea un cambio porque es parte de las cuestiones para las cuales están preparados. Obviamente que esto tiene un impacto real en términos de recursos, Sí, exacto. digamos, esto es una cuestión a discutir, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro equipo, de haber pasado el equipo que me acompañó en el ministerio y que hoy sigue siendo parte de mi equipo de trabajo, sin estar hoy en la gestión, yo me acordaba de muchas de las situaciones donde al primero que llaman es a las Fuerzas Armadas, responde y siempre tiene los medios, ¿no? Entonces, bueno, después vamos a ver cómo llegamos a fin de año, que nunca tenemos la plata para hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Que era parte de lo que estaba planificado. Entonces, desde ese lugar me parece que es la historia de las fuerzas, ¿no? Y lo que creo que nos debemos nosotros desde la política. Tengo una mirada, bueno, me hiciste una pregunta que da para que tomemos otro café, porque tengo una mirada bastante, creo que hay una mirada, a ver, creo que tenemos que aprender a comunicarnos mejor. Nosotros que venimos de la ciencia política y yo que vengo de trabajar con Andrés, creo que lo primero que leí sobre sociología militar fue antes de recibirme, así que hace ni que hablar, ni digamos cuántos El años. siglo pasado, El yo siglo siempre digo, el siglo pasado, pasado, no importa, el digamos siglo que no pasado. fuimos de las primeras que nos promovimos. El otro día la escuchaba a Elsa, 35 años tiene la carrera, yo me recibí hace 25, así que hubo 10 más grandes que yo. Pero digo, hablamos de control civil, de si es control, de si es conducción, de si es Desconducción subordinación. civil de la defensa, Exacto. totalmente. Bueno, son, sí, las Pero yo palabras creo que siempre que, estamos. exacto, que siempre estamos debatiendo, pero yo creo que acá tiene que haber un trabajo en términos de la comunicación, ¿no? Un trabajo, y te lo digo, y vos lo sabés, porque vos eras parte de ese equipo que trabajaba en el ministerio cuando yo estaba en la secretaría. La puerta estaba absolutamente abierta a que todos los días podía escuchar, desde que llegaba a la mañana hasta que me iba muy tarde a la noche, a todos los integrantes de las fuerzas que vinieran a plantearme sus necesidades, sus problemas, sus situaciones, pero creo que hay una necesidad de una comunicación entre qué es lo que espera la política y qué es lo que la fuerza transmite en términos de necesidades, ¿no? Sí, Eh, igual siempre pasa, digamos, siempre terminamos concluyendo todo lo mismo, ¿no? Todo lo que uno quiera desde la política, pero generalmente las Fuerzas Armadas terminan teniendo los peores presupuestos, no tienen los recursos y son los primeros que nosotros llamamos en el momento que las papas queman. Se nos inunda cualquier provincia, son las Fuerzas Armadas las primeras que están. ¿Cómo llegan? ¿Con qué bote? ¿Con qué, bueno, con qué uniforme? Solo es como que tienen que hacer magia para poder llegar, para poder distribuir, para tener todo lo que tiene que ver con los insumos. Me pasó tantos años trabajando en misiones de paz, no le voy a preguntar a Carlos Pérez Aquino, que estuvo casi 6 meses en Haití, y yo no le podía mandar ni $1 para que gaste de funcionamiento en Haití. Imagínate que de alguna manera esta teoría de la manta corta, ¿no? Necesito las Fuerzas Armadas, pero no tengo el recurso cuando realmente necesito que me vaya a asistir, tanto a nivel internacional con misiones de paz como a nivel local en Argentina. Entonces, de alguna manera esto como que fluctúa, a veces desde la política
Sí, ¿viste? pero Está bien, o sea, los necesitamos, los queremos, pero en definitiva, cuando no tenemos los recursos para darle, y tienen que hacer malabares, y nosotras dos lo sabemos, y los mm, escucha, y la política lo escucha. Entiendo lo de la comunicación, que es súper válido, uno tiene que obviamente mejorar la comunicación, las relaciones cívico-militares, pero la verdad que las relaciones cívico-militares mejorarían un poquito más si hay mayor recurso para un instrumento que lo que estamos viendo hoy y lo que vimos todos estos años ujú. es que lo seguimos necesitando por lo menos para cuando llegamos a estos límites que no sabemos a quién llamar. El SINAGIR lo primero que llama son a las Fuerzas Armadas y coordinan y hacen el apoyo con los municipios, con todo. Pero bueno, esto siempre es la Sí, discusión de... pero sí, eh, pero yo creo que igual, mira, creo que pensaba en otra palabra cuando vos hablabas, y creo que por un lado es la comunicación, pero también un sinceramiento de la sí, política y un sinceramiento de las fuerzas, ¿no? sí, Entonces, cuando señora. vos estableces desde la política que en tu directiva política de defensa, que hay determinadas prioridades y que son estas las prioridades y que no son otras, entonces, Totalmente, cuando totalmente, vos y ves que, comparto con vos, y me hago cargo de la decisión política. No, no, claro, exactamente, o sea, y me hago digo, cargo, y si me equivoqué en la mirada estratégica de mi decisión política, después me dirán si tuve una buena gestión y una mala gestión, pero de alguna ay, manera uno quizás tiene que decir, bueno, en la este escenario política. compro tanques o aviones, no sé, helicópteros artillados, o compro todo pintado de blanco para las misiones de paz. Digo, pero el político Totalmente. tiene que decidir cuál va a ser, digamos, la estrategia. Bueno, verá si esos 4 años le pegó a la estrategia o no le pegó, con el asesoramiento de los expertos militares que también, digamos, tienen que tomar las riendas y decir, hasta acá llegué, hasta acá no llegué, esto se puede hacer, esto no. ¿No? Es como una complicidad también, y también la parte militar decir, hasta acá se puede hacer, señora, digamos, amigo a vos, hasta acá no me pida más porque no tengo los recursos, y no me los venga a pedir dentro de 5 meses porque no los voy a tener. Totalmente, totalmente. Pero bueno, tendremos que hacer otra charla para hablar de No, esto. lo que quiero es abrir un poco el juego a todos los que están escuchando nuestra conversación. Tenemos 50 participantes. Joana, yo sé que hay algunas preguntas. Fíjate que ya podemos ver las cámaras y la gente ahí muy bien, desde Colombia, desde todos los lugares. Jimena, hola Jime. Jorge Moreno, bueno, Joana, si podés organizar a ver si tenemos 2 o 3 preguntas de la gente del CEPI y de los demás, por supuesto, que quieran hacer algún tipo de preguntas, que obviamente Paola va a contestar con gusto, ¿no? Sí, tengo varias preguntas, tengo muchas preguntas, muchas les fui pasando a Luciana para que las fuera incorporando en la charla, pero tenemos siempre eh, nos estalla siempre el chat con preguntas que vamos tratando de incorporar de manera amena. Tengo algunas manos levantadas y algunas preguntas que no pude todavía procesar, así que si les parece, puedo indicar alguna persona para que pregunta, para alguna pregunta. Tengo a Federico Vidal Ochandio, ¿puede ser? Que tenía algunas preguntas que no todas llegué a pasar, si puede hacerle una, elegir una y hacerle una a Paula, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tenía dos preguntas. La primera era sobre Latinoamérica, pero ya la respondieron. La segunda era sobre más que nada los conflictos bélicos actuales, porque más allá del coronavirus no han sido, o sea, siguen estando hoy en día. Y mi pregunta era si en conflictos como la guerra civil de Libia, Siria, Yemen u otros, el coronavirus está afectando, y si afecta, ¿de qué manera? ¿Qué está pasando en esas zonas hoy en día? Con los ejércitos, con la gente, con la enfermedad, la infraestructura. Eso, gracias. ¿Querés que hagamos varias y después respondemos? ¿Te parece? Dale, no ¿O tengo vamos a problema. responder? Dale. Tengo muchos además saludos y cariños y agradecimientos también en el chat. Puede ser Ana Leal, que tenía una pregunta. Ahí estás, ahí te podemos escuchar, Ana.
Sí. Bueno, buenas noches. Mi consulta, yo soy especialista también en estrategia, así que lo que más me inquieta y quería saber la opinión de esta especialista también, es sabiendo de que el coronavirus había tenido una dimensión de la opinión pública internacional, que todos veíamos noticias de lo que estaba pasando en China, en Europa y acá en Argentina y en América Latina no se habían tomado todavía las medidas necesarias. Entonces mi interrogante es si realmente la gente que está tomando decisiones a nivel político tiene una formación en estrategia, porque me genera mucho ruido ver lo que estaba pasando en otros países y acá estaban como paralizados o no tomaron la relevancia de la problemática. Quería saber su opinión. ¿Querés que conteste estas dos y vamos con otras? ¿Hacemos Dale, así? dale. Primero, a ver, la pregunta de Federico, digamos, con respecto a los conflictos bélicos, obviamente que la pandemia genera una transversalidad, pero los conflictos que existen, digamos, no es que hay una, digamos, hay una frase, una de las categorías de uno de los papers que trabaja estas nuevas amenazas, como son justamente las pandemias, los conflictos internos, que dice, tienen la capacidad de emerger simultáneamente con toda su heterogeneidad, ¿no? Y creo que es parte de esto, digamos, ¿no? Le genera una complicación, pero no necesariamente una emerge y desaparecen las otras, ¿no? Simplemente lo que hoy observamos es cómo la pandemia se puso a la cabeza de la agenda de seguridad global, ¿no? Digamos, esta es, me parece, es el enfoque con respecto a tu pregunta. Y después con respecto a la pregunta de Ana, yo creo que la pregunta está dada por esta idea de lo que yo te planteo de esta mirada holística, digo, no me gustaría hablar de Argentina, creo que, digo, vos hacías referencia, creo que tuvimos un montón de ventajas, la región en general creo que tuvo un montón de ventajas, que es poder haber aprendido de cómo iban, de cómo iba evolucionando y cuáles eran las lecciones que aprendíamos todos los días de lo que pasaba en los países europeos, ¿no? En Asia también. Creo que eso fue una ventaja para nosotros muy importante. Lo escuchaba hace poquito hablar al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y le preguntaban un poco con respecto, bueno, a hasta cuándo, cómo íbamos a seguir con este tema de la cuarentena y demás, y me parecía que había un dato que era interesante, que él decía, cada día que ganamos en que sigan las terapias intensivas de los hospitales estando ocupadas parcialmente, de que sigamos ganándole tiempo a la enfermedad, es el tiempo que ganamos a que hay una cosa nueva que se descubre en términos de tratamiento, en términos de síntomas, y creo que esa es la ventaja que tuvo América Latina, ¿no? Después, cada uno aplicó la definición política y la receta que fue producto de ese proceso de toma de decisiones, y vemos que en América Latina hubo muy diferentes tipos de respuestas frente a esto. Creo que, de nuevo, frente a lo impredecible, lo único que nos fortalece es una mirada con toda la información suficiente para tomar la decisión, ¿no? Hay algunos estados que están mejor, otros no tanto en torno a esto, y tampoco lo podemos saber, digo, vamos a verlo en la medida en que los resultados vayan avanzando, ¿no? Bien, ¿puedo hacer otra repregunta? Dale. Me parece que es importante la detección de la crisis a tiempo y después la gestión en todo esto. Empezó todo en diciembre, yo en febrero estaba en México y ya veía en los aeropuertos lo que estaba pasando, de que China se estaba cerrando, y está bien, en mayor o menor medida se fueron tomando diferentes medidas acá en Argentina, por ahí 2 meses y medio más tarde de lo que se podría haber previsto antes, ¿no? Entonces, sobre la formación de los políticos, más que nada, que son hoy los que tienen, en cierta forma, predestinado el rumbo del país. ¿Crees que están en condiciones para manejar y gestionar esta crisis?
para poder construir otro futuro distinto cuando pase todo esto, cuando ya baje el pico? ¿Crees que tiene una visión holística integral de los factores económicos, socioculturales, de las Fuerzas Armadas, que hoy sí me parece que están siendo el soporte y el garante de la estrategia política de asegurar el aislamiento social, más otras funciones de ayuda humanitaria? ¿Crees que pueden conducir a una crisis y lo que viene después, desde una mirada estratégica, obviamente, ¿no? Mira, te respondo un poco con un concepto y un poco profundizando algo que antes decía. Cuando uno estudia los problemas complejos, ¿no? El concepto, la definición de problema complejo, desde el punto de vista de la seguridad, la definición está asociada con los niveles de incertidumbre, ¿no? Y quizás tiene que ver con el principio de nuestra conversación. Digo, claramente esta pandemia nos interpeló frente a un problema complejo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la incertidumbre fue tan grande que nadie ni sabía ni sabe, probablemente las decisiones se van tomando día a día. Ahora, a mí lo que me parece, de nuevo te vuelvo a lo mismo, me decís, la responsabilidad está en los tomadores de decisiones. Pero el tomador de decisión toma la decisión y se da vuelta y tiene un equipo de médicos, un equipo de científicos, un equipo de gente que analice, de expertos en economía, de expertos en seguridad, que le digan cuando la gente salga mucho más pobre de esta situación, el día después vas a tener que enfrentar estos desafíos desde el punto de vista de la seguridad también. Entonces, creo que, digamos, en la medida en que el tomador de decisión se dé vuelta y tenga el equipo que le dé esas certidumbres en este mundo de incertidumbres, creo que ahí es lo que va a medir la vara de si salimos mejor o peor, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, muchísimas gracias Paola por la profundidad de análisis, por lo pausado de que hablas, que no es, generalmente en las últimas charlas nos decían, qué rápido que hablan todo lo de ciencia política. Así que te agradecemos un montón, agradecemos todos a los que están acá presentes, al equipo del CEPI. Mañana vamos a estar con Mariana Altieri, haciendo... ahí está, ahí compartimos las redes para que ustedes vean, va a estar esto grabado por si lo quieren volver a ver. Así que Pau, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, espero que desde lo que es Argentina Global puedan analizar y puedan seguir analizando las estrategias a largo plazo para, nada, tener por lo menos esta conjunción entre los que saben, como decía Ana, los que están en los cargos políticos y tener esta visión holística de la seguridad internacional. Te dejo la última palabra para que te despidas. Yo los despido a todos con un abrazo, espero que estén bien, sus familias bien. Pau, las últimas palabras y ya nos vamos. Bueno, muchas gracias Luciana, solo para despedirme, para agradecerte de nuevo y como siempre a disposición para poder generar, creo que lo interesante de esto es que nos podamos retroalimentar entre todos en las ideas, así que nada, un saludo y muchas gracias.